Buenas tardes para todos, hermanos. Que Dios los bendiga en este nuevo domingo. Que su Santo Espíritu esté aquí con nosotros. Les digo para los que nos escuchan por internet que pueden buscar en el canal que tenemos, en YouTube, es el 1977, Pueblo Santo 1977. Esa es la dirección. Pueblo Santo 1977 es el canal que tenemos, donde todas estas prédicas son subidas ahí. Bueno, voy a continuar con el tema de la semana pasada, donde el Señor Jesucristo les hablaba a mucha gente, pero instruía también o les aclaraba todas las cosas a sus discípulos. Entonces, vamos a ir a San Mateo, el capítulo 7. Voy a hacer un repaso nomás para continuar el tema que dejé la semana pasada. Capítulo 7, versículo 15. El Señor les decía a sus discípulos: y guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, mas de dentro son lobos rapaces. El Señor les decía esto a sus discípulos, que se guardaran de los falsos profetas. Dice el 16: por sus frutos los conoceréis. ¿Cógense uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol lleva buenos frutos, mas el árbol maleado lleva malos frutos. El Señor los instruía a sus discípulos y le ponía ejemplos. Estos falsos profetas que iban a venir vestidos de ovejas, pero por dentro eran lobos rapaces, no llevaban un fruto bueno, llevaban un fruto malo. Iban a venir vestidos de oveja, pero sus frutos eran malos. Por eso le decía al Señor: por sus frutos los conoceréis. El 17 dice: así todo buen árbol lleva buenos frutos, mas el árbol maleado lleva malos frutos. Estos falsos profetas, que siempre estuvieron desde un principio, y el Señor sabía que iban a venir, como vienen hasta nuestros días, vestidos de corderito, pero por dentro son lobos rapaces. Que nosotros tenemos que ver, si el Señor nos enseña que tenemos que conocer los frutos, como un árbol, dice, un árbol bueno no puede dar malos frutos. El árbol bueno tiene que dar buenos frutos. Pero ¿qué podemos entender con las comparaciones que hace el Señor a sus discípulos? Los discípulos, el Señor les dejó un evangelio para que ellos predicaran, para que toda criatura fuera adoctrinada, para que luego sea bautizada y tenga la esperanza de la vida. El evangelio son los frutos. El evangelio es el árbol bueno y los frutos tienen que ser buenos. Porque el evangelio es uno solo y no tiene misturas. El evangelio es el árbol bueno y Jesucristo, el Señor, Dios, es la raíz que sustenta a ese árbol, figuradamente, ¿no? Pero que el evangelio no puede tener el evangelio cosas buenas y cosas malas dentro del evangelio. El evangelio es uno solo y el Señor
nos pone muchos otros ejemplos. No puede, dice, no podemos servir a dos señores, dice, porque amaremos a uno y aborreceremos al otro. O sea, no puede haber mistura en el árbol bueno, en el evangelio bueno, no puede haber mistura. Dice el Señor, una fuente no puede dar agua dulce y salada a la misma vez, no puede. Son ejemplos, comparaciones. El evangelio no tiene cosas malas, no hay mistura. Por eso el Señor les enseñaba de esa manera. Iban a venir falsos profetas, pero que los frutos los íbamos a conocer por los frutos. El fruto es el evangelio. Si ellos con el evangelio hacen lo bueno, como lo que pertenece al árbol, lo que pertenece a la raíz, que es el Señor, bueno, van a dar frutos buenos. Pero Él dice que por los frutos lo íbamos a conocer. Entonces nosotros vemos la cantidad de gente que ha venido, pastores, maestros, sacerdotes, vienen en el nombre del Señor, traen el fruto bueno. O sea, predican como que el árbol va a dar frutos buenos, pero en realidad ahí hay mucha mistura, ahí está entreverado. Porque por un lado tienen el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por otro lado tienen variadas doctrinas. Entonces en esas variadas doctrinas hay mucho entrevero de muchos frutos. Entonces no pertenece al buen árbol, figuradamente, ¿no? No pertenece al buen árbol. Por eso el Señor les decía, no puede, en el 18, no puede el buen árbol llevar malos frutos, ni el árbol maleado llevar frutos buenos. Todo árbol que no lleva buen fruto, córtase y échase en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. ¿Cuál fue el trabajo de sus discípulos? Los discípulos pertenecían al árbol bueno. Ellos salieron a predicar, ¿no?, a toda criatura. El Señor les dio un trabajo que hacer. Lo primero que les dijo, entre otras cosas, fue que no tomaran para sí nada, de dinero ni de nada. Y ellos cumplieron. Ellos lo hicieron. Ellos teniéndolo todo murieron como no teniendo nada. Esos discípulos eran frutos buenos. Conducían a la gente a esa raíz que era el Señor. Ellos daban frutos buenos, los discípulos. Por eso el Señor les decía que iban a venir otros y que nosotros teníamos que ser inteligentes y saber cuáles eran los frutos de estos. Entonces, si el Evangelio es uno solo, y no puede haber dos, ¿cómo puede ser que cada iglesia tenga su propio Evangelio, su propia doctrina, su propia enseñanza? No pertenecen al árbol bueno que da frutos buenos. En el 21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. Los discípulos hicieron la voluntad del Padre. ¿Llevaban buenos frutos los discípulos?
tenían buenos frutos. Ellos sabían que pertenecían al árbol y que lo sustentaba la raíz, porque la raíz es la que sustenta el árbol, ¿no es así? La raíz era Cristo. El fruto es el Evangelio, y el Evangelio da buenos frutos, figuradamente, ¿no? Pero es así. Él dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre. ¿Cuántas religiones vemos hoy en día que oran al Señor, que predican al Señor, que hacen milagros en el nombre del Señor, que hacen sanidades en el nombre del Señor, que consiguen trabajos a la gente necesitada en el nombre del Señor? Y todo lo hacen en el nombre del Señor. Pero el Señor dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque tenemos que conocerlos por los frutos. Los discípulos pertenecían al árbol bueno que da frutos buenos. Iban a venir estos profetas falsos que iban a dar malos frutos. Y vemos una humanidad dividida por muchos pastores y muchos sacerdotes y muchas doctrinas diferentes, pero que hay mixtura. No lleva buenos frutos, no tiene frutos genuinos. Por eso el Señor dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Dice: mas todo aquel, en el 21, mas todo aquel que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. El Señor Jesucristo hizo la voluntad del Padre. Los que Él envió hicieron la voluntad del Padre. Los discípulos hicieron la voluntad del Padre. Pero hoy vemos a muchos que predican y que creen, hicieron iglesias, variadas doctrinas, y bueno, hicieron a su manera. Dice el Señor que no entrarán en el reino de los cielos, sino el que hiciere la voluntad del Padre. Dice el 22, muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les protestaré: nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. Amén. ¿Por qué diría esto el Señor? ¿Por qué diría que no los iba a conocer? ¿Por qué les diría que eran obreros de maldad, de iniquidad? ¿Por qué? Si ellos dicen que en el nombre del Señor predican, en el nombre del Señor tienen escuelas, en el nombre del Señor tienen iglesias, en el nombre del Señor tienen variadas doctrinas, y en el nombre del Señor tienen todo. Y el Señor dijo que no tengan muchos maestros, porque uno solo es el maestro, que nosotros seamos hermanos. Eso pertenece al árbol bueno, que da frutos buenos. Y ahora vemos que como la humanidad se ha dividido tanto, que el Señor nos enseña en su palabra, como les decía a sus discípulos, que por los frutos se iba a conocer. Y Él mismo, como sabe que iban a venir estos falsos profetas, que no los vemos pero están, son los que hacen las divisiones, son los que no quieren la hermandad, son los que dicen, se saben los mandamientos pero no los cumplen.
no los cumplen, porque con sus hechos lo niegan. Entonces el Señor les dice: apartaos de mí, obradores de maldad, porque ellos predicaron, sí, el nombre del Señor, lanzaron demonios en el nombre del Señor, como les decía hoy, consiguen trabajo en el nombre del Señor, y todo así, pero la obra es mala, no pertenece al árbol bueno, pertenece al árbol maleado, al árbol malo. No pertenecen al fundamento. Hicieron del árbol bueno un árbol maleado. O sea, de un buen evangelio, que es el evangelio que Jesucristo predicó, lo hicieron a su manera. Por eso el Señor les va a decir, como dice acá en el 22, muchos me dirán en aquel día. Ni siquiera está hablando de algo presente, sino de algo para más adelante, que abarca nuestros tiempos. Cuando el Señor venga, que está la promesa que Él va a venir, van a decir que en el nombre de Él hicieron todo un trabajo. Muchos me dirán, dice en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? ¿Qué es lo que hacen las iglesias? ¿No hacen esto? ¿No hacen todo esto? ¿Cuáles fueron los frutos de los discípulos? Sino cumplir al pie de la letra el evangelio. Dieron sus vidas. Y el 23 dice: y entonces les protestaré: nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. Obradores de maldad. ¿Por qué? Porque estos falsos tienen una obra de maldad, una obra que no pertenece al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, una obra que no pertenece a la justicia que es del Señor, pertenece a la iniquidad, al diablo. El Señor dijo: yo vine a unir, y el diablo vino a dividir, a esparcir, a destruir. Entonces ¿por qué entonces el Señor dice todas estas palabras a sus discípulos, adelantándose hasta la venida de Él? Dice: muchos me dirán en aquel día. Dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Como los que vemos en nuestros días, donde parecería que tocar un manto ya estás sanado, y ya tenés trabajo, y ya tenés todo, ya perteneces, ya tenés la vida eterna. Eso es misturado, y el evangelio es uno solo, es un fruto bueno, porque es figurado que habla el Señor, pero el evangelio es uno solo. No puede decir, dar mandamiento a los discípulos que hagan lo que tienen que hacer, y los discípulos hagan otra cosa. No. O el hombre que quiere entrar en ese trabajo de predicar, sus frutos tienen que pertenecer a ese árbol bueno y a esa raíz buena. Bueno, en el 24 sigue poniendo ejemplos, ¿no? En el versículo 24 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras. ¿Qué es estas palabras? Es la enseñanza del Evangelio. Es la enseñanza del Evangelio. Cualquiera pues que me oye estas palabras
y las hace, o sea, cualquiera pues que me oye estas palabras. Pero ¿qué es oír estas palabras? Sino el evangelio que él trajo del cielo. Porque él no hablaba otra cosa que no perteneciera al reino de Dios. Jesucristo predicó una doctrina verdadera, traída del cielo, un evangelio que nos promete a nosotros la vida para nuestra alma, ese evangelio. Entonces, el Señor Jesucristo les enseñaba a sus discípulos. Los discípulos eran los que tenían que manifestar el evangelio. Eran como los que el Señor envió como pastores así a predicar el evangelio. Por eso decía él, cualquiera que me oye estas palabras y las hace. ¿Por qué? ¿Qué hacen los pastores sino creer en el Señor primero, leer el evangelio y querer servir al Señor? Pero el tema es que lo sirven a su manera, no a la manera que pertenece el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Tienen la vocación de servirle al Señor, de escuchar sus palabras, de interiorizarse en la Escritura, pero a su manera. Los discípulos, el Señor les enseñaba a sus discípulos y les decía, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. El evangelio, que lo haga, que lo predique como es. Porque acá está hablando de una enseñanza para los discípulos y que les está diciendo que van a venir profetas, diciéndose que son profetas, dice vestiditos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Y acá empieza a hacer todas las comparaciones, los ejemplos que da el Señor. Dice en el 24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña. Acá pone otro ejemplo. Primeramente puso el ejemplo del árbol bueno que tiene que dar buenos frutos. Porque un árbol bueno, un árbol si es de naranja no puede dar peras, ya lo sabemos. Él explica todas esas cosas para que nadie desconozca y todos podamos entender. Ahora dice que va a comparar con una casa. Dice en el 24, cualquiera pues que me oye estas palabras. Oír estas palabras es el evangelio. Querer predicarlo, querer trabajar para el Señor verdaderamente. Eso es. Dice, cualquiera que me oye estas palabras y las hace, o sea que las hace verdaderamente, dice, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña. Ahora, pongámosle que la casa sea la misma persona. O sea, la casa que nosotros tenemos, como en otras partes los apóstoles nos hablan, que nuestra habitación es terrestre. Es como que nosotros tuviéramos también una casa. Supongámosle que el Señor dice que es una casa, pero es figuradamente. Está hablando de un hombre prudente. Ese hombre prudente tiene su casa, su cuerpo, bien. Dice, repito, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, como cumplieron los discípulos, la hicieron, dice, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña. Un hombre prudente.
Los discípulos, ¿sobre qué edificaron? Si no fue sobre el Evangelio del Señor Jesucristo, las enseñanzas de Él. Su casa, el discípulo. Dice, a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña. ¿La peña quién es? ¿No es el Señor? ¿No es Cristo? Dice, y descendió la lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y combatieron aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la peña. Estaba fundada sobre el Evangelio, estaba fundada sobre Cristo. La casa del que hizo caso a las palabras que Él habló, que Él enseñó, que es el predicador, que es el pastor, que es el discípulo, su casa dice, ese discípulo que edificó su casa sobre la peña, dice, vino la lluvia, vino los ríos, que puede ser, viene lo malo, le pasan cosas a ese discípulo, porque los discípulos, porque estos son semejanzas, los discípulos sufrieron azotes, sufrieron cárceles, sufrieron muerte, a muchos mataron y a otros persiguieron. Eso figuradamente podemos entender que el que escuchó las palabras del Señor es un hombre prudente, que edificó su casa, su cuerpo entregó, su corazón, su alma, su fe, para servir al Señor. Y vinieron vientos y vinieron lluvia, y esa casa, dice, no se movió porque estaba fundada en el Evangelio del Señor, bien fundada. Dice en el 25, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y combatieron aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la peña. Esteban murió apedreado. Su casa, su cuerpo, murió apedreado. Y él cumplió hasta la muerte. Todos los que trabajaron para el Señor, sus vidas dieron. No amaron las riquezas. Amaron la corona incorruptible que ellos tenían de promesa por el mismo Evangelio. Y ellos lo hicieron, no tomando de la gente nada, no atesorando para ellos nada, sino recibiendo las palabras del Señor que pertenecen al Evangelio, la sana doctrina, encarnándolas, llevándolas adelante para la salvación del prójimo, para que tengan la promesa por el Evangelio, el prójimo. Bueno, dice en el 26, y cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, les compararé a un hombre insensato. O sea que estos falsos profetas que tenían que ir, que siempre estuvieron, porque desde un principio están, y continúan, hasta el día que el Señor venga y les va a decir, apartaos de mí, obradores de maldad, porque hicieron lo que no tenían que haber hecho, y lo hicieron. Y acá dice, en el 26, y cualquiera que me oye estas palabras, o sea que ellos escucharon el Evangelio, lo aprendieron al Evangelio, aprendieron las palabras del Señor, pero no la hicieron conforme a la peña, conforme al Evangelio verdadero. No, lo hicieron a su manera, misturadamente. No puede el pastor predicar a Jesucristo y estar dividido, con oposición de pareceres. No puede el pastor
creer en el Señor Jesucristo y mandar a sus fieles a hincarse a un santo, a una virgen. Los mandan a pedir trabajo al santo tal o al santo tal otro. No pueden ordenar a la gente a pedirle, a tocar un manto para que reciban la bendición de Dios. No pueden. Ellos escucharon las palabras del Señor, pero no las hicieron, no las cumplieron. Entonces dice en el 26, y cualquiera, dice, que me oye estas palabras y las hace, y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la peña. O sea, su casa, su cuerpo. Porque él habla figuradamente, pero nosotros podemos entender que los discípulos, su casa era su cuerpo, que ese cuerpo pertenecía al Señor Jesucristo. Esas palabras, ese evangelio, estaban no dudando nada, estaban convencidos que el evangelio les daba las promesas, les daba la vida, no solamente para ellos, sino para los que creían en ese evangelio. Entonces ellos, por más que vinieran vientos, turbulencias, falsos profetas o cualquiera que quisiera venir a engañarlos o a moverlos, ellos no iban a moverse nada porque estaban fundados sobre la peña que es Cristo. Dice. Y después dice, y cualquiera que, el 26, y cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, o sea que ellos han creído en el evangelio, pero ¿cuál es la obra que ellos hacen a través de ese evangelio? Está misturada, está contaminada, está dividida, está con oposición de pareceres. No está el segundo mandamiento del Señor, que es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ellos creen ser absolutos, tienen bandos, creen ser absolutos. Si sos católico, Dios te va a salvar, vas a salvar tu alma. Si vos sos pentecostal, Dios igual va a salvar tu alma. Si vos sos testigo de Jehová, lo mismo, mormón, lo mismo, y así. Y no es así. Según el evangelio del Señor Jesucristo, no es así. Ellos aprendieron la palabra, como dice acá, escucharon la palabra, dice el 26. Y cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, e hicieron ímpetu en aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Imagínense que fue la persona, el cuerpo, porque también está esto con el capítulo 24 de San Mateo, donde están los asalariados, donde viene el lobo a robar, dice, y estos asalariados no los dejan, porque les importa más la vida de ellos que la del hermano. Estos textos también está figuradamente ligado al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Los asalariados no edificaron sobre la peña, sino a su manera. Tienen otro fundamento que no es el fundamento de los discípulos, donde era una obra de amor y de verdad, donde era una enseñanza, un alimento para el alma de la persona. Bueno, hermano, que Dios nos ayude, nos bendiga. Hoy quise, con estas palabras del mismo Señor Jesucristo, tener un razonamiento de entendimiento en cuanto a los frutos y en cuanto a este tema, ¿no? Los discípulos pertenecían a ese árbol bueno,
Y estos que escucharon la palabra, o sea, el Evangelio, fueron enseñados, ellos llevan frutos malos, porque viene contaminado, vienen su cuerpo no está fundado, esa casa figuradamente que viene a ser el cuerpo, no pertenece al Evangelio verdadero. Entonces hay mistura, y en la mistura el Señor no está. El Señor es todo lo bueno, dice, el Señor amó la justicia y aborreció la iniquidad, lo malo. Todo eso tenemos que tener en cuenta para no caer, para que nadie nos engañe. Estos falsos profetas están hasta el día de hoy. ¿Cuáles son sus frutos? No puede el Señor ponerse como maestro único y ellos tomaron el lugar de maestro e hicieron muchos maestros. Ese árbol está contaminado. Por eso es claro, el Señor les decía, no puede un árbol de naranja dar uvas, no puede. Ellos predican al Señor que viene a ser un buen árbol, pero están dando otros frutos. Otros frutos, están dando otro adoctrinaje, otra enseñanza. Eso es. Y nosotros tenemos que entender que el Señor no nos dejó así. Y todo lo que creemos en el Señor y tenemos fe en el Señor y en el Evangelio, cuando lo leemos vemos que es así. Y no está, no vemos en la Escritura un Dios que habla, a un Dios que nos escucha, a su Santo Espíritu que se manifestó con sus discípulos y que tenemos promesa nosotros también de que así sea, dándole lugar a Él, no tomándole el lugar nosotros. Bueno, todo eso está pasando. El hombre ha escuchado las palabras del Señor y se ha hecho su casa en la arena, porque esa casa en la arena no tiene promesa. No tiene promesa. La casa bien fundada como fueron sus discípulos y como es todo aquel que oye las palabras del Señor, que oye el Evangelio del Señor y lo pone por obra, pero realmente, como dice la Escritura, va a estar el fundamento de esa casa, los cimientos, va a ser el mismo Señor. Eso es. Que Dios nos bendiga y nos ayude y será hasta el próximo domingo si Él lo permite.